¿México y España están peleados? Hace unas horas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió una pausa en las relaciones con España. Esto generó tanta polémica que hace tan solo unos momentos, el presidente de México volvió a hablar del tema, diciendo que no era una ruptura, sino más bien serenar la relación. Aún así, el presidente mexicano hizo fuertes acusaciones. Y es que, por ejemplo, dijo lo siguiente: en los últimos tiempos, empresas españolas, apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Además, el presidente mexicano también dijo que España debería de ofrecer disculpas por los crímenes cometidos durante la conquista. Es así que para muchos, en vez de tranquilizar la situación, el presidente mexicano golpeó mucho más fuerte. Tanto así, que incluso el gobierno español ya ha salido a dar una declaración diciendo que ambos países están hermanados y que tienen una asociación estratégica. Eso sí, parece que le mandaron un mensaje al presidente de México diciendo lo siguiente, y cito: la relación entre ambos países va más allá de declaraciones verbales súbitas o palabras puntuales. Lo cual para muchos expertos decían que sin importar lo que decía el presidente de México, los países en sí y los pueblos tenían una gran comunión. Esto según España. Y que además, para el gobierno español, las palabras del presidente de México eran más bien declaraciones súbitas. Comentarios dichos por decir, sin haberlo pensado antes. Ahora bien, esta no es la primera vez que México y España han chocado. La situación se ha vuelto complicada desde que López Obrador llegó al poder, en diciembre del 2018. Y es que desde esa fecha ha habido varios escándalos. Por ejemplo, en marzo del 2019, Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI para que España pidiera disculpas al pueblo mexicano por los abusos y agravios que se dieron durante la época de la conquista. Esto antes de la conmemoración por los 500 años. El gobierno español rechazó completamente la petición y dejó ver que lamentaba profundamente que el gobierno mexicano estuviera haciendo ese tipo de declaraciones. Incluso el gobierno español mandó el siguiente mensaje, y lo cito: la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Pero suavizó las cosas, diciendo que el gobierno español tenía una gran disposición para trabajar conjuntamente con el gobierno mexicano. Ahora bien, parecía que aquí se habían acabado las cosas. Pero entonces, José María Aznar, quien fue presidente español entre 1996 y 2004, decidió echarle sal a la herida y se burló de la petición del presidente mexicano. Y es que Aznar dijo lo siguiente, y cito: es que si no hubiesen pasado algunas cosas, usted no estaría allí, ni se podría llamar como se llame, ni podría haberse producido la evangelización de América. Muchas personas estuvieron de acuerdo con Aznar, pero otras se molestaron, diciendo que los conquistadores eran eso, conquistadores, y no salvadores. Ahora bien, en agosto del 2021, otra vez más, el presidente López Obrador decidió hablar sobre este tema. Para empezar, él pidió de parte de su gobierno perdón por la catástrofe originada por la conquista española. Esto al conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlan por las tropas de Hernán Cortés. El presidente mexicano dijo lo siguiente, y cito: hoy 13 de agosto, fecha funeral, recordamos la caída de la gran Tenochtitlan y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe originaria por la ocupación militar española de Mesoamérica y el resto del territorio de la actual República Mexicana. Pero no solo habló del pasado, sino también habló del presente, ya que volvió a atacar a España, diciendo que las empresas españolas se dedicaron a saquear y a robar esto los últimos años con el apoyo de los antiguos gobiernos mexicanos. Ahora bien, no solo el gobierno de México ha hecho la situación más grande, también el gobierno español, ya que tras la declaración del presidente mexicano, el encargado de la oficina del español en Madrid, Tony Cantó, aseguró que los pueblos originarios del continente americano eran salvajes y hasta caníbales. Incluso dijo lo siguiente, y cito: yo no creo que seamos colonizadores ni nada parecido. Yo creo que España, cuando llegó a aquel continente, liberó. Ahora bien, actualmente España es el segundo inversor extranjero de México, solo superado por Estados Unidos. Pero sobre esto, el presidente mexicano ha acusado que empresas españolas como Iberdrola, Repsol y OHL, entre otras más, han saqueado las arcas de México, diciendo lo siguiente, y cita: las empresas españolas hacían lo que querían. Nos veían como tierra de conquista. Se llevó a cabo una especie de segunda conquista. Pero también sobre todo lo anterior, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo más grande la polémica, porque durante una gira en Estados Unidos, aseguró que el reconocimiento que hacen los países de la región al legado de sus culturas ancestrales es una revisión maniquea que busca deshacer la historia de España. Incluso, ella criticó las disculpas ofrecidas por el Papa Francisco a México por los excesos cometidos por la Iglesia en América Latina, diciendo la siguiente frase que fue fuerte: a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo, y por tanto la civilización y la libertad al continente americano.
Es así que desde hace años, sobre todo tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, ha habido ataques bastante fuertes de ambos lados. Por una parte, el presidente mexicano acusando que los españoles fueron y son saqueadores y abusan de los mexicanos. Y por otra parte, el gobierno de España intentando tranquilizar las cosas, pero respondiendo que esas son declaraciones abruptas. Y obviamente grupos conservadores españoles que incluso parece que quieren que les agradezcan por la gran conquista y que se vea a los españoles como salvadores. Ahora bien, tras estas polémicas, ¿qué dicen los expertos? Bueno, en primer lugar, que el mundo ha cambiado y ha cambiado mucho, y que las cosas no son ni blanco ni negro, sino son en varios tonos. Y que sí, los europeos tuvieron una época muy conquistadora, donde intentaron apropiarse de todo el mundo. Pero en el caso particular de México y los españoles, para empezar, hace cientos de años, los que vivimos actualmente somos simplemente descendientes, y no nos pueden culpar por los pecados o agradecer por las virtudes de lo que hicieron nuestros ancestros. Ahora bien, para empezar, hace 500 años ni siquiera existía México, y tampoco existía España. Además, si los europeos lograron conquistar lo que ahora es México, no fue por ellos solos, sino porque se le unieron varios grupos originarios, porque ellos también se querían rebelar contra los abusos de Tenochtitlan. Y es que así no había ni buenos ni malos. Todas tenían cola que les pisaran y de todas partes hubo abusos. Ahora bien, cuando por fin los europeos conquistaron esta zona, grupos originarios también se vieron beneficiados. Y es que sí, la gran Tenochtitlan cayó, pero otros grupos originarios aprovecharon esto, como por ejemplo los tlaxcaltecas. Y es que serían realmente los tlaxcaltecas quienes ayudaron a derrotar al imperio mexica. Y por último, actualmente los mexicanos tenemos tanto de europeo como de pueblo originario. Y es que ambos son nuestros ancestros. Y es que la sangre se unió. Y por eso es parte de nuestra historia. Eso sí, debemos de saber la verdad de ella para no cometer los mismos errores. Y aunque eso de pedir disculpas por lo que hicieron nuestros ancestros no suena nada mal, no sirve absolutamente de nada si en nuestro día a día demigramos, atacamos y discriminamos a nuestra gente alrededor. Ahora bien, ¿que empresas extranjeras han saqueado a México? Bueno, tristemente esto ha pasado en muchos países, no solo en México. Pero también es por culpa de los gobiernos, los cuales son corruptos y por eso permiten que las empresas roben, porque ellos también roban. Es así que los expertos son claros. Hay que conocer nuestro pasado para poder entender nuestro presente y no repetir los errores en un futuro. Además debemos entender y aceptar que nuestras raíces no pertenecen solo a un lugar, sino somos parte de europeos, parte de pueblos originarios, parte africanos, parte asiáticos, en fin. Y es que los mexicanos, como la gente de muchos otros países, somos una mezcla y un combinado total. Ahora bien, que actualmente muchas empresas sean corruptas, bueno, eso se debe tanto a las empresas, pero también tanto al gobierno. Pero si solo se señala el pasado y no se ve el presente y no se arregla la situación, eso seguirá pasando. Pero los expertos lo dicen. En general en México, la mayoría de personas ni es originaria de América, tampoco es europea, sino es una combinación de las dos, junto con africano, asiático, en fin. Y deberíamos estar orgullosos de ello. Somos una gran mezcla. Eso sí, que los gobiernos se peleen simplemente para distraernos, no lo debemos de permitir. Y es que en vez de estar viendo el pasado, deberían de ponerse a trabajar por el presente. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya, tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, de mente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.